Buenas tardes con cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en AJL, Asociación de Juristas Latinoamericanos. Le da la bienvenida a su taller de capacitación jurídica denominado Primera Jornada de Derecho Penal. El día de hoy contamos con la ponencia del abogado Vladimir Francisco Cruz Barrera. Él es abogado por la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, cursando actualmente estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como defensor público penal de la Dirección Distrital de Defensa Pública y la Justicia de Lima Este, Minjus. El tema del día de hoy es el proceso inmediato en el nuevo Código Procesal Penal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación. Ya me había presentado y también, ya había dado mi agradecimiento respectivo a la Asociación de Juristas Latinoamericanos. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por esta oportunidad, ¿no?, de compartir los conocimientos y experiencias que he podido adquirir a lo largo de mi carrera y también por promover este tipo de actividades. Y bien, yo venía diciéndoles, ¿no?, de que justamente el día de hoy el tema a tratar es justamente el relacionado al proceso inmediato en el nuevo Código Procesal Penal. No podemos traer un tema, proceso inmediato a secas. El proceso inmediato es en el nuevo Código Procesal Penal, porque justamente este proceso ha venido en ese paquete, ¿no?, que nos trae pues lo que viene a ser un nuevo modelo, un nuevo sistema en el ámbito del proceso penal. Y bien, siguiente por favor. A manera de introducción, vamos a hablar un poco de lo que justamente hablar del proceso inmediato es hablar del derecho penal, pero en su ámbito procesal. Y justamente a manera de precedente, tenemos que mencionar lo que anteriormente era el proceso penal, y es el que estaba regulado en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Como sabemos, este código se le conoce en el argot jurídico, ¿no?, como el antiguo código, ¿no?, y al nuevo código procesal lo conocen como el nuevo código. En el antiguo código existía pues dos tipos de proceso: un proceso ordinario y también existía un proceso sumario. El proceso ordinario exactamente tenía dos etapas durante todo el proceso: una etapa de investigación y una etapa de juicio oral. En la etapa de investigación, que también se conocía como instrucción, se llevaba a cabo todos los actos, todas las diligencias de investigación, para que después de esta, al arribarse a una conclusión, la Fiscalía pueda llevar un caso a juicio. Sin embargo, algo característico de este antiguo modelo era de que esta investigación estaba dirigida por un juez penal, un juez instructor, es decir, por el mismo Poder Judicial. La Fiscalía, si bien es cierto, inicialmente realizaba diligencias en una investigación preliminar, que era antes de que se formalice una denuncia, pero la instrucción en sí la tenía que llevar a cabo el juez penal. Entonces, en este proceso ordinario, una vez concluido esta etapa, si bien es cierto, la Fiscalía tenía lo que viene a ser un rol dictaminador en esta etapa del proceso, los autos tenían que ser remitidos a una Fiscalía Superior para que esta Fiscalía Superior se pronuncie y diga qué es lo que corresponde hacer con el proceso luego de concluida la investigación. O si tenía la convicción de que se había cometido un delito, un hecho delictivo, y que la persona que estaba siendo investigada estaba vinculada a la comisión de ese hecho delictivo, tenía que acusar. Si no tenía todavía un convencimiento
todavía consideraba que había que realizar más actos de investigación, tenía que ampliar investigación. Pero de lo contrario, si es que todavía no contaba con suficiente evidencia, ¿no? O en todo caso, o que ya tenía la convicción de que no se había cometido el acto, no se había realizado el hecho, o que simplemente habiéndose realizado el hecho, esta persona investigada no estaba vinculada a este hecho, tenía que absolver. En esta etapa del proceso se le conocía como un sobreseimiento. Pero una vez que esa Fiscalía Superior ya tenía una conclusión de que se tenía que acusar, estos autos tenían que ser remitidos, ¿no?, a una sala superior. Esta sala superior tenía, pues, en esta sala superior se tenía que emitir un auto de enjuiciamiento y también emitirse un auto de citación a juicio oral. Y en esta etapa del juicio oral es donde ya se realizaba propiamente los actos de prueba, una vez ya la Fiscalía traía al juicio una teoría del caso y del mismo modo la defensa, si es que tenía una tesis distinta, traía pues otra teoría del caso, y que en esta audiencia, en base a las pruebas que se actuaban, el juez tenía que resolver, ¿no?, y tomar una decisión sobre todo sobre este proceso que se había iniciado. Entonces, hablábamos de que este proceso tenía dos etapas. Sin embargo, todavía existía ese problema, sobre todo en la etapa de investigación, de que era un juez el que tenía que seguir el curso de una investigación, y que solo hablábamos de dos etapas, y no había un filtro, ¿no?, antes del juicio oral. Simplemente se remitían los autos y cualquier proceso podía llegar a juicio oral. El proceso sumario, muy por el contrario, ni siquiera tenía esas dos etapas, solamente tenía una etapa, la etapa solamente de instrucción, solamente de investigación, en donde el juez investigaba, el juez penal instructor investigaba y este mismo juez penal instructor sentenciaba. Aquí no teníamos mayores actos digamos, en donde la defensa podía ejercer el derecho de contradicción, y algo característico en este tipo de procesos era de que no predominaba la oralidad, sino que muchos actos se realizaban bajo el modelo de la escrituralidad. Asimismo, tampoco existían algunas figuras procesales, ¿no?, que pudieran garantizar de alguna mejor manera a los derechos fundamentales del investigado. Eso no existía en el proceso sumario. Y obviamente existía bastante, abundaba lo que viene a ser la violación a muchos derechos fundamentales del ciudadano, sobre todo cuando estaba siendo procesado sobre determinado hecho, sobre determinado delito. Pero justamente esto cambió con la implementación del nuevo Código Procesal Penal del 2004, que algunos ya no lo consideran como un código nuevo, puesto que ya del 2004 al 2021 han pasado ya muchos años. Y este nuevo modelo, si pudiera pasar a la siguiente diapositiva para poder de repente explicar un poco, este nuevo modelo del nuevo Código Procesal Penal, algo característico que tenía, a diferencia del antiguo código, era justamente de que aquí ya no existía solamente una etapa de instrucción y una etapa de juzgamiento, sino que esta tenía tres etapas: una investigación preparatoria, una etapa intermedia y un juzgamiento. En la etapa de investigación preparatoria existía una subetapa denominada las diligencias preliminares, o una etapa preprocesal, como lo quieran llamar, que tenía una duración de 60 días, que tiene una duración de 60 días, y una investigación preparatoria que tiene una duración de 120 días, que es prorrogable por 60 días. Hablo de un proceso común, ¿no?, porque también hay otros procesos complejos, ¿no?, que tienen sus propios plazos, ¿no?, propios de la complejidad. La investigación es exactamente la misma investigación que se hacía en el antiguo código, al igual que en lo que ocurría con la instrucción. Sin embargo, algo propio de este nuevo modelo es justamente de que estábamos ante un sistema acusatorio.
el nuevo Código Procesal Penal nos trae un modelo acusatorio, garantista y con ciertos rasgos adversariales. En primer lugar, ya esto era acusatorio, es decir, solamente podía pasar a juicio con una acusación. Y esta acusación estaba dirigida y todo el proceso en ejercicio de la acción penal estaba a cargo ya y dirección de lo que viene a ser el fiscal, ya no de un juez. Pero sí había un juez de investigación preparatoria que asumía un rol de juez de garantías. Así como era un juez de investigación preparatoria, también garantizaba, ¿no?, el cumplimiento y el respeto de los derechos fundamentales del investigado. Y los imputados que, por ejemplo, consideraban que se les estaba afectando algunos de sus derechos, pueden acudir a un juez de garantías, que es el juez de investigación preparatoria, para solicitar que se les respete sus derechos. Es decir, se podían quejar ante este juez cuando la Fiscalía no estaba haciendo bien, digamos, su trabajo, a través de mecanismos como la tutela de derechos o como el mecanismo de control de plazo. ¿No es cierto? Era un sistema más garantista. Otra innovación del nuevo modelo es justamente la etapa intermedia. La etapa intermedia es algo que no existía en el antiguo modelo. Y esta etapa intermedia cumple una finalidad muy importante. En esta etapa se hace un control, se hace un saneamiento de lo que viene a ser una imputación que la Fiscalía hace a través de la acusación. Y se hace un saneamiento tanto formal, sustancial, como probatorio. Y es que este proceso tiene por finalidad de que no todos los procesos lleguen a un juicio oral. ¿Por qué? Porque pueden presentarse acusaciones, ¿no?, en donde todavía hay que discutir cuestiones de tipicidad, ¿no? Hay que discutir ciertas situaciones. Por ejemplo, podrían presentarse algún supuesto de excepción de improcedencia de acción, ¿no? Asimismo, esta acusación no tenía que contar con algún defecto de carácter formal, no tenía que tener errores materiales, tenía que respetarse el mérito al principio de imputación necesaria, tenía que ser una imputación clara, precisa y circunstancial. Es decir, para que el imputado pueda ejercer una defensa eficaz, tiene que saber de qué le están imputando. Si a mí me dicen que he robado, díganme cuándo he robado, a qué hora, a quién, con qué, dónde, ¿no?, en qué circunstancias. Precísenme todos esos detalles, ¿no? Díganme exactamente qué delito he cometido, ¿no?, con quiénes he participado, para yo poder defender. Si la acusación fiscal no te hacía dichas descripciones, se estaba vulnerando ese derecho. Entonces, asimismo tenemos que tener una acusación que sea coherente con lo que se ha venido investigando. Si a mí me investigaban por robo, no me pueden sacar conejos del sombrero y agregarme nuevas imputaciones en la acusación. Entonces la etapa intermedia sirve para sanear, sirve para controlar cuestiones formales, cuestiones sustanciales, ¿no?, que finalmente, a través de una audiencia preliminar de control de acusación, se tiene que discutir. Incluso la decisión del fiscal de no acusar, sino de sobreseer la causa, también pasaba por una audiencia de control de sobreseimiento. Es decir, no porque la Fiscalía decía que de acuerdo a su criterio no ameritaba formular acusación, eso no significa, ¿no es cierto?, de que ya estamos absolviendo al imputado. Tenía que sustentarlo ante el juez de investigación preparatoria. Entonces, incluso el juez de investigación preparatoria podía no estar de acuerdo con ese planteamiento. Entonces, ¿qué hace el juez de investigación preparatoria? Lo remite al fiscal superior
al superior de esta Fiscalía Provincial que ha formulado acusación para que se pronuncie sobre eso. Y esta Fiscalía finalmente puede, si es que esta Fiscalía Superior ratifica la decisión de sobreseimiento, el juez de investigación preparatoria no le queda otra que decir, bueno, ya voté todo, es criterio de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene cosas de autonomía y de criterio al momento de plantear el tema de la acusación. Pero si esta Fiscalía Superior no estaba de acuerdo con lo que planteaba su fiscal provincial, ahí sí era distinto, se tenía que designar a otro fiscal que planteara la acusación. Entonces, esa era la función de la etapa intermedia. Preparar toda la imputación, prepararlo para el juicio. También se hacía, aquí las partes pueden ofrecer medios probatorios que van a ser actuados en la etapa de juicio oral. Entonces, esa era la función de lo que viene a ser la etapa intermedia, y posteriormente ya recién pasábamos a lo que es el juicio oral. Entonces, tenemos un sistema un poco más moderno, un poco más garantista y con ciertos rasgos adversarios. Decimos que, si podría pasar a la siguiente diapositiva, decíamos que tenía solamente ciertos rasgos adversariales. ¿Por qué? Porque un sistema adversarial puro es como si nosotros hablásemos de un árbitro de fútbol, ¿no? O un árbitro de box, en donde el árbitro solamente modera, ¿no? Y el que mejor juegue, el que mejor practique el deporte, es el que va a ganar. El que más puntos sabe es el que gana. Y esto, un sistema adversarial puro es parecido a esto, pero este sistema no tiene esa adversarialidad pura, sino tiene ciertos rasgos adversariales. Es decir, el juez tiene que ser respetuoso de lo que las partes planteen, no puede suplir la defensa, no puede hacer el papel del fiscal, tampoco puede ayudar a la defensa, tiene que ser neutro e imparcial, y tiene que dejar que ambas partes hagan su trabajo. Eso sí, claro, siempre salvaguardando que exista una defensa eficaz, porque si un juez advierte que un fiscal o un abogado no está pues haciendo una defensa pero que no tiene ningún sentido, ¿no? Y uno advierte ese desconocimiento jurídico, digamos, ¿no? en la práctica, podría declarar a una defensa ineficaz, y podría incluso pedir que se le sustituya. Si es que no tiene abogado de libre elección, se le puede designar incluso un defensor público, ¿no? Y del mismo modo puede pasar con la fiscalía también. Si el fiscal, han habido audiencias incluso donde hubo incluso una audiencia donde a una fiscal, ¿no? Por no saber interrogar la cambian, ¿no? Incluso a ellos les mandan copias a su órgano de control, ¿no? Entonces eso es un poco más grave. Entonces, el juez, si bien no puede entrometerse en el trabajo que pueden hacer las partes, pero sí siempre debe garantizar eso, pero el hecho de que esto sea con ciertos rasgos adversariales también significa de que específicamente lo que se busca en el proceso penal es llegar a la verdad de los hechos, a una verdad material, a una verdad que, claro, si bien es cierto, las partes a través de las pruebas la traen al proceso, sin embargo podrían existir dudas en el juez para tomar una decisión, y por eso en este modelo se ha creado la figura de lo que viene a ser la actuación de prueba de oficio. Y es justamente porque el juez no llega a la verdad y busca que, si bien no es una prueba de la fiscalía, ofrecida por fiscalía, y tampoco una prueba ofrecida por la defensa, entonces es una prueba que el mismo juez la puede solicitar, ¿no? Y se puede actuar. Este tema de la prueba de oficio es un tema muy discutible, muy polémico, muy controversial. Sin embargo, todo va a partir justamente del tipo de verdad que uno busca en un proceso. Y justamente existen actualmente en la comunidad jurídica posiciones distintas en la verdad que se busca en los procesos penales. La verdad material, la verdad que pueden aportar solo las partes,
o la verdad formal, que es una verdad correspondencia, es decir, una verdad en términos de Michel Tarufo, ¿no? Una verdad que se define como aquel hecho que corresponde a la realidad. No existe otra realidad, la realidad es una, así que no podemos crear nuevas realidades. Entonces, eso es lo que se ha innovado, digamos, también en lo que viene a ser el nuevo Código Procesal Penal. Habíamos explicado, ¿no?, conforme ustedes ven en la diapositiva, ¿no?, que es un sistema acusatorio. La persecución la realiza el Ministerio Público y la decisión la toma, pues, el Poder Judicial. El juez no actúa de oficio, las partes actúan de oficio, con la excepción, como ya les había mencionado, de lo que viene a ser la actuación por prueba de juicio. Otra innovación del nuevo modelo procesal penal, y con esto vamos aterrizando a lo que es el proceso inmediato, es los mecanismos de simplificación procesal. Aquí en el cuadro podemos ver dos, como es la terminación anticipada y el principio de oportunidad. Y es justamente en esto lo que vamos a avanzar. Siguiente diapositiva, por favor. Habíamos dicho que el proceso penal tiene, pues, tres etapas: una etapa de investigación preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento. La investigación preparatoria está a cargo del fiscal, la etapa intermedia la dirige un juez de investigación preparatoria y el juzgamiento está a cargo de un juez, ya sea un juez unipersonal o un juez colegiado, dependiendo del mínimo de la pena, ¿no? Si la pena mínima si no supera los 6 años, la tiene que ver un juez unipersonal, es decir, un solo magistrado, y si la pena mínima supera los 6 años, la tiene que ver un juez colegiado conformado por 3 magistrados, justamente por tratarse de un caso un poco más, con una pena con mayor gravedad. Siguiente, por favor. Y bien, el nuevo Código Procesal Penal trae, así como inicialmente yo les había venido explicando, el proceso común. Todo lo que yo expliqué inicialmente, estas 3 etapas, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, esto viene a ser el proceso común. Pero el nuevo Código Procesal Penal, otra de las innovaciones que nos trae es, pues, el proceso inmediato. Y esto lo trae con una serie de procesos. Nos ha traído 7 procesos especiales. La norma lo denomina especiales justamente porque tienen su propio tratamiento, ¿no?, sus propias reglas, y específicamente, pues, ustedes, como pueden ver, está, pues, el proceso por razón de la función pública, ¿no?, en caso de delitos, por ejemplo, atribuidos a funcionarios públicos, ¿no?, por los delitos de corrupción de funcionarios, que es un tipo de delito que vemos comúnmente en los medios de comunicación. El proceso de seguridad para inimputables, ejercicio privado de la acción penal, lo que son las querellas por los delitos de difamación, ¿no?, por delitos de calumnia, injuria, el proceso de colaboración eficaz, ¿no?, procesos por faltas, y también tenemos otros dos que son el proceso de terminación anticipada y el proceso inmediato. Estos son los 7 procesos especiales que trae el nuevo Código Procesal Penal. Y ahora, quiero que nos centremos específicamente en dos procesos especiales, que son justamente lo que es materia de la presente disertación, y es el proceso inmediato y el proceso de terminación anticipada. ¿Por qué? Porque estos 2 procesos son procesos de simplificación procesal. En otras palabras, ¿no?, son procesos que nos hacen la vida más simple, que nos simplifican todos estos actos procesales que hemos venido explicando. Y eso justamente es lo que versa el proceso inmediato. Estos son los 2 temas de los que más vamos a desarrollar. Siguiente. Entonces, ¿qué es el proceso inmediato? El proceso inmediato, yo recuerdo que en varias ocasiones
algunos usuarios, ¿no? La defensa pública me decían, doctor, pero me decía, en los medios de comunicación se suele visualizar, ¿no? Robos, se suele visualizar pues cómo lo matan, ¿no? Se ve en las cámaras, ¿no? Le vemos el rostro a la persona que ha cometido el ilícito, ¿no? Lo tienen ahí, y sale su fotografía grande, sabemos que es él, sabemos que ha robado, ¿no? Sabemos que ha cometido un delito. ¿Por qué demora tanto el proceso? ¿Por qué tenemos que esperar 60 días de investigación preliminar, ¿no? 120 días de investigación preparatoria, prorrogable por otros 60, tenemos que esperar una etapa intermedia, tenemos que esperar un juicio oral, todo lo que nos ha explicado el doctor? ¿Por qué tenemos que esperar todo eso? Y eso tiene una duración que incluso, que en el mejor de los casos, incluso llega a superar un año de duración de proceso. Si ya sabemos que es él, ya sabemos qué ha hecho, ¿qué más tenemos que investigar? Para eso sirve el proceso inmediato. Justamente porque en el antiguo modelo nuestro sistema era muy ineficiente, muy ineficaz. Y si bien es cierto, teníamos un proceso más corto, que es el proceso sumario, ¿no? A diferencia del proceso ordinario, pero que no dejaba de ser un sistema inquisitivo, porque teníamos un juez que nos investiga y este mismo juez que nos investigaba nos sentenciaba. No existía un proceso más eficiente que eso. Entonces, en el nuevo modelo se ha creado lo que es el proceso inmediato. Un proceso inmediato que no es nuevo, digamos, no es una figura nueva a nivel, digamos, en la comunidad internacional, ¿no? Ya en diversos países, ¿no? se aplica, existe este tipo de proceso. En algunos lugares conoce como el proceso rápido, ¿no? Existen diversas legislaciones, ¿no? En otros países que ya hablan del proceso, ya tienen regulado el proceso inmediato. Y justamente es en el nuevo Código Procesal Penal que el Perú también decide ya pues innovar su proceso penal, ¿no? Dar un paso a la modernidad y traer pues lo que ya en muchos países se aplica, que es el proceso inmediato. Y es justamente eso. El proceso inmediato amerita el abreviamiento del proceso. Entonces, ¿pero qué abreviamos? Con el proceso inmediato nos salteamos en el proceso. Les había explicado que teníamos que hacer investigación preparatoria, intermedia y juicio. Nos salteamos de frente a juicio. Ya no investigamos, ya no hacemos etapa intermedia. ¿Por qué? Porque ya no es necesario investigar. Hay casos donde ya no hay la necesidad de investigar. Tenemos evidencia delictiva. Y si tenemos evidencia delictiva, consideramos que lo que amerita ahora es pues ya pasar a un juicio. Pero para que suceda eso, tenemos que plantear el proceso inmediato. Tenemos que incoar el proceso inmediato. Incoado este proceso se rige con las reglas simplificadas del proceso inmediato que están en el artículo 436 del Código Procesal Penal. Una definición que realiza el Acuerdo Plenario 5/2009, el proceso inmediato es un proceso especial. Decíamos que era uno de los 7 procesos especiales, y es una forma de simplificar el proceso, ¿no? Se fundamenta en la facultad del Estado de organizar una respuesta de acuerdo a 2 criterios: racionalidad y eficiencia. Y eso es lo que se quiere, un sistema de justicia eficiente, en donde ya no es necesario redundar en una investigación cuando ya no merita hacer, ya no existe esa necesidad. Siguiente punto. Este proceso inmediato tiene por finalidad, como ya les había dicho, hacernos más simple el proceso, y el tema de la celeridad. Hacer que el proceso sea célere significa que sea rápido.
en casos donde no merita mayor investigación. La investigación preparatoria no necesariamente tiene que cumplirse, ¿no? Esto no tiene que ser algo protocolar y rutinario. Esto se puede obviar si es que no ameritan las condiciones. Y eso, y cómo vamos a nosotros plantear eso, a través de una incubación de procesos internos, que generalmente lo va a hacer la Fiscalía. Siguiente, pues. Y bien, se exigen solamente dos presupuestos que lo tiene que sustentar la Fiscalía al momento de plantear el proceso inmediato. Prueba evidente, o también conocido como la evidencia delictiva, y dos, ausencia de complicidad o simplicidad procesal. Prueba evidente, habíamos dicho, es que si ya tenemos claro, ya tenemos la claridad y las pruebas para demostrar que ha ocurrido el hecho ilícito, ¿no? Y su vinculación a la persona que ha participado en ella, entonces amerita un proceso inmediato. Pero este no tiene que tener el carácter de complejo, porque justamente uno de los supuestos para que no proceda el proceso inmediato es que este sea complejo. Pero doctor, ¿cuándo estamos ante un caso complejo? La complejidad se va a determinar por diversos aspectos. Por la pluralidad de imputados, por la innumerosa cantidad de imputados investigados en el proceso, por la cantidad de pruebas que se tienen que realizar, ¿no es cierto? Y también porque de repente van a haber pruebas testigos que están en el extranjero, que amerita traerlos y que tenemos que realizarlo, actuarlo a través pues, de lo que viene a ser la cooperación internacional, etc. O sea, son procesos que por estas características, ¿no? Vamos a tener que va a necesitar mayor tiempo, ¿no? O por la cantidad de delitos, ¿no? Por ejemplo, está imputado por qué sé yo, lavado de activos, ¿no? Crimen organizado, cohecho pasivo impropio, qué sé yo. Entonces, esa complejidad se va a determinar también por la pluralidad de delitos. Entonces, si no tenemos esa complejidad, tenemos un proceso simple, puro, de un simple hurto, un simple robo de un celular, ¿no? Donde lo ha cometido una persona, ¿no? Entonces, donde las evidencias pues están ahí ya claras porque ha sido detenido en flagrancia, entonces no estamos en un caso complejo. Y si tenemos la evidencia delictiva, procedería lo que viene a ser el proceso inmediato. Siguiente, por favor. Siguiente. Si me ayuda con la siguiente diapositiva. Ahí, gracias. Sí, habíamos dicho justamente que en el proceso inmediato se eliminan esas dos etapas del proceso, la preparatoria y la interna. Nos pasamos de frente al juicio oral. Eso es lo que viene a ser el proceso inmediato para que sea pleno. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Y bien. En esta diapositiva, ustedes pueden apreciar los niveles de conocimiento a los que se va arribando en un proceso penal. ¿Conocimiento sobre qué? Conocimiento sobre los hechos que se están investigando y sobre la vinculación de la investigada en la comisión de los hechos. Cuando ocurre un ilícito o cuando se interpone una denuncia, ya sea ante la Policía Nacional del Perú o ante la Fiscalía, estamos ante ciertas evidencias que tienen el grado de sospecha inicial. Y esto da lugar a que se emita una disposición de apertura de diligencias preliminares. Se tiene que iniciar una diligencia preliminar. Entonces, esto es una sospecha inicial. Si no tenemos sospecha, no tenemos por qué, digamos,
redundar más en eso. Solo tenemos la sospecha. Cuando ya hemos realizado los actos de investigación y ya estamos en un grado de probabilidad de que se ha cometido el delito, estamos en un grado de sospecha reveladora. Generalmente este tipo de sospecha es lo que se exige cuando se va a formalizar, ¿no?, la investigación preparatoria. Es decir, solamente va a haber una investigación de manera formal, ¿no?, cuando exista probabilidad de que se ha cometido el delito. Eso es sospecha reveladora, ¿no es cierto? Y solamente una vez que se tiene ese grado de conocimiento, se inicia con lo que yo les había explicado, que viene a ser la etapa de investigación preparatoria. La etapa de investigación preparatoria justamente va a ser la determinante, porque es en esta etapa donde ya el fiscal tiene que reunir los elementos que le van a permitir, ¿no?, arribar a una conclusión como es el hecho de que si se ha cometido o no el ilícito y si la persona investigada lo ha cometido, así como las circunstancias en las que se ha cometido, así como los móviles, ¿no?, y así también para determinar cuál es el grado de participación que este investigado ha tenido en el acto ilícito. Entonces, para eso va a servir la etapa de investigación, y solamente cuando ya el fiscal tiene una sospecha suficiente, cuando él ya lo tiene, como en términos coloquiales, la tiene clara, recién va a poder plantear un requerimiento acusatorio, recién va a poder acusar. Entonces, aquí vamos a poder ver también en el cuadro que existe un grado de sospecha grave que se exige para la prisión preventiva, ¿no?, y también posteriormente un grado de certeza para lo que es la condena. La pregunta es, en el proceso inmediato, ¿qué grado de conocimiento se requiere para que proceda el proceso inmediato? Y aquí arriba tenemos la respuesta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Y bien, el artículo 446, que es el artículo con el que se inicia el proceso inmediato, ha establecido una serie de supuestos, ¿no?, para lo que viene a ser la aplicación del proceso inmediato. Si pudiera retroceder una diapositiva, por favor, para poder ilustrarlo. Inicialmente, los supuestos son los que ustedes pueden apreciar. En primer lugar, ¿cuándo procede el proceso inmediato? Uno, el supuesto de flagrancia. Supuesto de flagrancia. Pero, ¿qué es la flagrancia? Ahorita vamos a la siguiente diapositiva. La flagrancia. La flagrancia es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, ha sido descubierto con las manos en la masa. La flagrancia está determinado como nosotros sabemos, por el Código Procesal Penal en el artículo 259. Doctrinariamente existían tres tipos de flagrancia. Una flagrancia en sentido estricto, una cuasi flagrancia y una flagrancia presunta. La flagrancia en sentido estricto es lo que ustedes pueden ver aquí en el numeral 1, según el 259, el que es descubierto en la realización del delito. Eso es flagrancia en sentido estricto. Te encuentran cometiendo el ilícito, te pescaron. El segundo supuesto es el que acaba de cometer el delito y es descubierto. No lo han descubierto cometiendo el ilícito,
lo han descubierto cuando él acaba de cometer el ilícito. Entonces, eso no es flagrancia, es cuasi flagrancia, porque no lo han encontrado en ese momento, lo han encontrado inmediatamente después, pero lo han encontrado. Cuasi flagrancia. Y como tercer supuesto, me voy a pasar al número 4, me voy a saltear el número 3, que la gente se ha encontrado dentro de las 24 horas con efectos o instrumentos que hubieran sido empleados para cometer el delito. Esto es lo que se conoce en doctrina como la flagrancia presunta o la flagrancia probatoria. ¿Qué significa eso? Es decir, que yo no lo encuentro al agente en el momento de la comisión del delito y tampoco momentos después, inmediatamente después, perdón, sino yo lo encuentro en otro momento. Obviamente no, que no supere las 24 horas, pero lo encuentro en un momento distinto, ¿no? Pero lo que me hace pensar que es él quien ha cometido el ilícito son los efectos que él puede tener, que lo delatan o lo describen en la comisión del delito. ¿No es cierto? Por ejemplo, si ha habido pues un disparo, ¿no? O si ha habido, cambiando el ejemplo, ¿no? Si ha habido, por ejemplo, un caso de feminicidio, por decirlo de alguna forma, estas personas pues a veces utilizan objetos punzocortantes, y luego este agente ha huido, ¿no? Y es posteriormente donde la policía lo captura y lo encuentran con ciertos, en primer lugar lo encuentran con un cuchillo, encuentran que el cuchillo está manchado de sangre, o lo encuentran a él con ciertas manchas de sangre, ¿no? Entonces tenemos efectos, tenemos instrumentos de que es esta persona la que ha participado en el ilícito. Entonces eso es una flagrancia presunta. Y el que está en el numeral tercero es un supuesto que también lo ha agregado el 2 y que también es un supuesto de flagrancia que también es un poco polémico. El que ha huido, el agente ha huido, ¿no? Ha cometido el ilícito, se ha escapado, pero la agraviada lo identifica dentro de las 24 horas. También es flagrancia. Entonces, en ese supuesto ya ingresan más situaciones y prácticamente cualquier situación podría entrar como una situación de flagrancia, ¿no? Entonces, como lo decía el profesor Almanza en una conferencia, ¿no? La flagrancia en sentido estricto es encontrarlo a alguien con las manos en la masa, y la flagrancia presunta es encontrar a alguien con la masa en las manos, ¿no? Es algo que lo decía el profesor y es una forma muy didáctica de explicar estos tipos de flagrancia. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de los supuestos en el que procede el proceso inmediato es en la confesión sincera. ¿Qué significa la confesión sincera? La confesión sincera, obviamente cuando hablamos de confesión sincera, descartamos en sí los supuestos de flagrancia. Es porque no estamos en flagrancia. Estamos ante un caso que en principio debe tramitarse bajo las reglas del proceso común, es decir, un proceso que tiene que investigarse, porque entendemos que todavía nos falta evidencia delictiva. De lo contrario, no, nos iríamos pues a un proceso inmediato. Pero bajo esta figura es la confesión del imputado la que nos va a otorgar eso que nos faltaba. ¿Y qué es lo que nos faltaba? Y justamente evidencia delictiva, pero a través de la confesión del imputado. Pero doctor, eso significa de que si el imputado confiesa ya significa que sí lo tiene que condenar. No necesariamente. La confesión así de por sí no puede tener valor probatorio para emitir una sentencia condenatoria. Para que opere la figura de la confesión sincera, tiene que sujetarse a ciertas reglas. Y justamente son 4, que ustedes lo pueden ver.
en primer lugar, de que lo que me diga el imputado tiene que tener coherencia y tiene que estar corroborado con todo lo que la Fiscalía está investigando. No puede ser que lo que él declare no guarde relación con las pruebas, las pruebas no corroboran lo que él señala. Esto tiene que ser coherente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque también puede haber casos en donde el imputado, ¿no?, puede querer encubrir al otro partícipe, y no porque él lo diga le vamos a creer, ¿no? Entonces pueden haber otros agentes que también tienen culpabilidad, y él por encubrir dice, no, yo he sido, ¿no? A ellos déjenlos libres, no, tranquilos, yo he sido el que ha participado, el único, ¿no? Entonces, y esto no guarda relación con lo que dice la víctima, no guarda relación con lo que señalan los testigos, entonces no es una confesión que está siendo corroborada. Además, esta confesión tiene que ser libre y en estado normal de sus facultades. Si tenemos a un imputado que está confesando, pero está delirando, vemos de que tiene síntomas, de que no está en sus 5 sentidos, no está en sus cabales, ¿no? O de repente lo estamos haciendo confesar en un estado de ebriedad, no sé, o bajo los efectos de algún alucinógeno, entonces no es válido. Esta persona tiene que estar en sus 5 sentidos, tiene que ser consciente de lo que está diciendo para que sea válido. Obviamente tiene que estar presente su abogado. ¿Por qué? Porque muchas veces podría, pues, esta persona por su escaso conocimiento ser inducido a error y podría, pues, ¿no?, declarar, autoinculparse. Y el hecho de que no esté su abogado, pues, incluso, ¿no?, vulneraría lo que viene a ser, pues, el derecho fundamental a la no autoincriminación. Solamente una persona que ha sido asesorada, asistida y recomendada por su defensa, porque su defensa es quien le va a explicar los efectos de cada cosa que él haga, solamente en esa situación es donde él podrá prestar su declaración. Y solamente con la presencia de su abogado será válida esa declaración. De lo contrario, sería nulo, con una nulidad absoluta. Finalmente tiene que ser sincera y espontánea. Esto significa que la confesión no tiene que ser forzada. No podemos estar, oye, ya confiesa, oye, habla, tú has sido, ¿no? Sabemos que tú has sido, tú has participado, ya de una vez para poder llegar a un arreglo, para contarte. Hay que informar, sí, pero no puede ser forzada, no puede ser condicionada, ¿no? Y menos se le puede coaccionar, ¿no? No se le puede obligar. Entonces, y esto tiene que nacer de él. Para que él confiese, tiene que contarlo de manera, como ya su palabra indica, de manera espontánea. Siguiente diapositiva. Un tercer supuesto que ha establecido la norma es de que efectivamente no estamos ante un supuesto de flagrancia, no estamos ante un supuesto de confesión sincera, ¿no? Pero la Fiscalía por su cuenta se ha llegado a la conclusión de que, no, de acuerdo a su investigación, ha llegado a las pruebas que le dicen de que efectivamente sí, esta persona es el autor del ilícito que estoy investigando. Entonces tengo los elementos de convicción suficientes y entonces yo solamente en diligencias preliminares puedo incoar el proceso inmediato, ¿no?, una vez que he reunido todas estas evidencias, ¿no es cierto? Entonces, este es un supuesto distinto, porque en principio, como les repito, no lo he obtenido por flagrancia y tampoco por confesión, sino lo he obtenido por los actos de investigación que como Fiscalía he venido, pues, realizando a lo largo de la investigación preliminar. Siguiente, por favor. Y me olvidaba mencionar que justamente en ese último supuesto
tiene que haber declarado al imputado. No puede avanzarse sin que él haya declarado, sin que el imputado haya hecho una declaración al respecto. Ahora, hay otros supuestos que también lo trae el artículo 246 en el numeral 4, y es sobre el delito de omisión, asistencia familiar y el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Y es que, en realidad, tanto en estos supuestos como en los otros supuestos, se ha establecido que la Fiscalía deberá incoar el proceso inmediato. Inicialmente habíamos hablado en general de aspectos procesales, no habíamos hablado de delitos en específico, pero ya con este numeral 4 del 446, la legislación está mencionando que en dos delitos, en estos dos delitos, omisión de asistencia familiar y conducción de Estado. ¿Por qué? Porque estos delitos tienen también la característica, ¿no?, por la naturaleza de ese proceso de reunir evidencias delictivas, ¿no?, que nos llevan a la conclusión, ¿no?, de que se ha cometido el ilícito. En omisión de asistencia familiar, sabemos que este ilícito consiste en el incumplimiento de una resolución, de un mandato judicial. Es decir, ya teníamos un proceso de alimentos tramitado en un juzgado de paz letrado, en el cual se ha emitido una sentencia, una pensión de alimentos, y pese a que se le ha requerido que cumpla con un periodo devengado, con un periodo adeudado, no ha cumplido no para investigar, sino para ya incoar un proceso inmediato. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos aquí es verificar si ha existido ese proceso previo y si efectivamente se le ha notificado con el requerimiento en el cual le solicitan pagar el monto devengado. Y no lo ha hecho, no acreditó ningún pago, procede este proceso. Y tiene que tramitar por el proceso, es decir, por el proceso inmediato. Del mismo modo, antes de eso, pero doctor, ¿eso significa que en el proceso de omisión de familia no hay nada que defender? No, sí, los abogados también podemos ejercer defensa aquí, porque a veces pasa de que no se les notifica adecuadamente el requerimiento de cumplimiento de la resolución, o incluso a veces todavía hay una aprobación de liquidación que está en apelación y eso aún no se ha resuelto, y a veces ya se está pasando al trámite a lo que es el proceso penal. Entonces, la defensa tiene que estar atenta a esa situación. También, claro, por supuesto, tiene que estar atento así, previo conferenciamiento con su cliente o su patrocinado, ¿no? Ya ha realizado o no algunos pagos ya a favor La conducción de vehículos de esta velocidad se acredita mediante un acta de intervención que realiza el efectivo policial, es más, rinde su declaración, y el hecho de si se encuentra en estado de ebriedad a través de un examen toxicológico. Obviamente, la norma penal establece que para la comisión de este delito tiene que superarse un 0.5 grados, oficial realiza
una intervención por condición de estado de ebriedad, inicialmente solamente le toma lo que es, ¿no?, le toma le mide, ¿no?, si está intoxicado con alcohol, solamente a través de un alcoholímetro, solo para ver si él tiene alcohol en la sangre, ¿no? Si cualitativo. Y ya es en el peritaje toxicológico donde se evidencia si efectivamente esta persona ha superado o no ha superado el 0.5 que exige para vehículos privados y el 0.25 que se exige para vehículos extranjeros. Entonces, eso se va a ir viendo, ¿no es cierto?, después de que se realice dicho peritaje. Entonces, teniendo las evidencias, el peritaje, la acta de intervención, ¿no?, la declaración del testigo, y es más, el mismo imputado reconoce que ha estado manejando ebrio porque no le queda de otra, no puede negarla sin razón. Entonces, ¿qué más vamos a investigar ahí? Estamos ante una situación de evidencia ética. Doctor, pero no significa que no se puede defender ni un caso de condición de ebrio. Sí se pueden defender casos, se pueden defender inocencias también aquí, pero ¿en qué supuesto? Solamente existiría un supuesto que es muy lejano, que es, por ejemplo, el hecho de que esta persona, como sabemos, los grados de intoxicación, ¿no?, por consumo de alcohol tienen varios niveles. Existen grados hasta un cuarto grado en el que se supera el nivel subclínico y se llega a un estado de embriaguez absoluta. De tal forma de que esta persona incluso llega a perder lo que es la conciencia. Si se logra demostrar que una persona ha ingresado a su vehículo estando en este estado de inconsciencia y él ni siquiera tiene idea, no sé, pues porque se encontraba, no sé, pues tomando en su casa, en una fiesta, y de manera inconsciente salió a conducir ese vehículo, y se puede demostrar por el grado de intoxicación que él tiene y que arroje el examen toxicológico, podría plantearse un supuesto de eximencia de responsabilidad, ¿no?, justamente por no existir la cuestión de la conciencia. Como sabemos, no puede cometerse un delito si es que una persona no es consciente. Justamente ayer, en lo que es explicación de teoría del delito, el colega anterior lo explicó muy bien, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al delito de conducción en estado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a pasar el tema a explicar algunas cuestiones procesales, ya lo que es el proceso en sí. ¿En qué consiste este proceso? Siguiente, por favor. Lo que tiene que hacer la Fiscalía, ¿no es cierto?, una vez que tiene un caso en flagrancia, con evidencia delictiva, o tiene un caso por confesión sincera, o tiene un caso donde ha reunido evidencia delictiva, o tiene un caso de omisión de asistencia familiar o de conducción de vehículo en estado de ebriedad, tiene que incoar el proceso indebido. En primer lugar, cuando estamos en lo que respecta a los casos de flagrancia, como nosotros sabemos, cuando la Constitución Política del Perú establece de que solamente se podrá detener por el plazo de 48 horas, ya no 24, ya se ha modificado la Constitución, por el plazo máximo de 48 horas a un ciudadano, solo en caso de que existe un mandato judicial, una orden judicial, o se le haya encontrado a este ciudadano cometiendo un delito en flagrancia. Entonces, la pregunta es, el plazo que tiene la Fiscalía, el plazo de investigación preliminar que tiene la Fiscalía para realizar esos actos urgentes e inaplazables, ¿será 60 días conforme lo he explicado o no? Justamente, ¿por qué? Porque estamos ante un detenido. Esta persona está detenida y tenemos solo esas 48 horas para poder, pues, realizar las indagaciones necesarias y ver si efectivamente qué vamos a hacer con este ciudadano, ¿no? Entonces tenemos esa urgencia. Efectivamente,
esto pues amerita que en el derecho penal existan pues turnos, ¿no? Tanto en la fiscalía como en la defensa o en el mismo poder judicial, ¿no? Hacemos turnos porque atendemos las 24 horas, porque las detenciones pueden ocurrir en cualquier momento y porque los delitos también pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces, cuando ocurre esto, la fiscalía tiene, dentro de esas 48 horas, tiene para investigar, pero además de investigar, de realizar los actos de investigación, además de hacer eso, también tiene que ya incoar el proceso inmediato, es decir, hacer un requerimiento de incoación. Una vez que realice este requerimiento de incoación, el Poder Judicial lo recibe, lo recepciona, y el Poder Judicial, una vez que lo recibe, y también le ponen a disposición el detenido, ¿no es cierto?, tiene que citar a una audiencia de incoación de proceso inmediato dentro de las 48 horas también. Entonces, una vez de que se le cita a esa audiencia, se le cita a las partes, se le corre traslado de requerimiento de incoación de proceso inmediato, se realiza la audiencia de incoación de proceso. ¿Ante quién? Ante un juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria es el que se encarga aquí de realizar lo que es la audiencia de incoación de proceso. La Fiscalía deberá sustentar lo que les he venido explicando, de que tiene un caso con evidencia delictiva, ¿no?, de que tiene un caso en flagrancia o de que tiene las pruebas suficientes para que este caso no se tramite bajo las reglas del proceso común, en donde tiene que realizarse investigación preparatoria y etapa interna. Y del mismo modo, la defensa tiene el derecho a oponerse y también pronunciarse sobre la procedencia o no de este requerimiento. En esta audiencia, el juez va a determinar y va a decidir si es que procede o no procede la incoación de proceso inmediato. Plantear acusación. Habíamos dicho inicialmente, cuando explicamos los niveles del conocimiento en el proceso, de que el nivel de conocimiento que se requiere para acusar es el mismo que se requiere para incoar el proceso inmediato. Entonces, si ya está procediendo el proceso inmediato, señor fiscal, usted está listo para presentar una acusación. No tiene más que esperar. Además, estamos ante las reglas de un proceso serio, donde ya tenemos evidencia delictiva. Por lo tanto, tenemos que darle trámite a tu requerimiento de proceso inmediato. Entonces, una vez que la Fiscalía plantea su acusación dentro de las 24 horas, bajo responsabilidad, el juez de investigación preparatoria lo envía al juez que se va a encargar del juzgamiento o del proceso inmediato propiamente. ¿No es cierto? Que habíamos dicho que podría ser un juez unipersonal o un juez colegiado. Siguiente diapositiva, por favor. Pero además de eso, además de que en la audiencia de incoación del proceso inmediato se va a discutir la procedencia como punto número 1 del proceso inmediato, como segundo punto de discusión que se va a poner también es sobre la procedencia de algún principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada. Es decir, una vez que ya es procedente el proceso inmediato, el juez de investigación preparatoria le va a decir a las partes si es que existe la posibilidad de que puedan arribar a un acuerdo. Y efectivamente, la defensa como el fiscal podrían conferenciar en privado, conjuntamente con su patrocinado, ¿no?, la defensa, y también incluso con presencia de la agraviada, ¿no?, y ponerse de acuerdo en lo que viene a ser dos cosas: la pena a imponerse y la reparación civil. Entonces, en ese momento, si es que la Fiscalía
y la defensa llegan a un acuerdo y dicen cuál va a ser la pena, entonces, ¿y cuál va a ser la reparación civil? Ese acuerdo se lo proponen al juez de investigación preparatoria, y el juez de investigación preparatoria tiene la discrecionalidad de aprobarlo o no, pero lo va a aprobar si es que reúne con los requisitos de legalidad. Pero si a lo que establece la ley, entonces no se está cumpliendo reglas de legalidad y lo podría desaprobar. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, la terminación anticipada, como habíamos dicho inicialmente, también es un proceso especial que establece el nuevo modelo procesal penal. Y justamente en esta audiencia se puede combinar ambas, el proceso inmediato y el proceso de terminación anticipada. Y si se llega a un acuerdo, el proceso podría terminar en esa misma audiencia. En una sola audiencia podría terminar el proceso. Y de hecho, muchas audiencias terminan solamente en esta instancia del proceso. El descuento por la terminación anticipada es de 1/6 hasta por debajo del mínimo que establece la pena. Entonces, es un beneficio que se le otorga a la persona que se acoge a la terminación. Y obviamente tiene que reconocer los hechos y los cargos para poder estar. Pero claro, ¿quién pues en esta instancia del proceso va? No digo que todos tendrían que aceptar, pero ya con cierta evidencia delictiva, para uno lo más recomendable tendría que ser pues acogerse a una salida alternativa. Como tercer acuerdo, se va a discutir la procedencia de la medida coercitiva. Como sabemos, la medida coercitiva puede ser de 3 tipos. Una medida coercitiva de carácter, por ejemplo, personal y real. La de los 3 tipos a las que les hago mención son las personales: la comparecencia simple, la comparecencia con restricciones y la prisión preventiva. Y efectivamente, la prisión preventiva es la medida coercitiva de mayor gravedad, más gravosa, porque esta medida implica el internamiento de una persona en un establecimiento penitenciario, que esta persona pase, que durante todo el proceso este investigado pase en prisión. La comparecencia con restricciones es de que esté libre, no pase en prisión, pero sí tiene que cumplir reglas de conducta que le establece la ley. Incluso muchas veces tiene que pagar una caución, un monto por caución. Y la comparecencia simple es solamente presentarse a las citaciones que se le realiza, simplemente eso, ¿no? Presentarse. No tiene mayores restricciones o que cumplir reglas. Entonces, eso también se va a discutir y se va a determinar en lo que viene a ser el proceso inmediato. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bien. Ahora, habíamos dicho que una vez de que se declare procedente la incoación del proceso inmediato, la Fiscalía tiene que formular acusación dentro de las 24 horas y que la tiene que presentar al juez de investigación preparatoria, y el juez de investigación preparatoria tiene que remitírselo al juez, ya sea unipersonal o juez colegiado, para que pueda haber justamente el proceso inmediato propiamente. Entonces, ojo, este siguiente paso, que es la audiencia única del juicio inmediato, se va a dar sí, solo sí. El proceso no se concluyó en la audiencia anterior de incoación del proceso inmediato con alguna salida alternativa de solución de conflicto, como es la terminación anticipada, el principio de oportunidad, ¿no? O un criterio o un acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque si ya acabó, ya no hay más proceso que hacer. Solamente si es que no se arribó a algún acuerdo, o simplemente por alguna circunstancia, o porque el imputado no concurrió a esa audiencia, pero estuvo representado por su defensa, no se arribó a algún acuerdo, solo en ese caso se va a continuar con lo que es la audiencia de juicio inmediato. Y la audiencia de juicio inmediato tiene dos estadios.
Inicialmente se va a hacer como una audiencia de preparación del juicio inmediato propiamente. Todo va a ser en una sola audiencia. Por algo su nombre dice que es una audiencia única, ¿no? Y en esta audiencia, en primer lugar, se va a hacer como una pequeña etapa intermedia donde se va a hacer un pequeño control formal, control sustancial de la acusación, y también se va a poder plantear, se va a poder ofrecer pruebas, ¿no? Entonces, se va a sanear el proceso al igual que se sanea un proceso en la etapa intermedia, en un proceso común. Pero una vez saneado, se va a dictar un auto de enjuiciamiento y también se va a citar a juicio, y el juicio se va a llevar a cabo en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque el proceso es célebre, el proceso es rápido. En ese mismo momento se realiza el juicio inmediato, la fiscalía tiene que hacer su alegato de apertura, la defensa tiene que hacer su alegato de apertura, e iniciarse el juicio, la actividad probatoria, ¿no? Los interrogatorios a los testigos, ¿no? A las partes, a los peritos, etcétera, realizarse las documentales que ameritan, los alegatos finales y finalmente para emitirse una sentencia. Esa segunda etapa justamente es la realización del juicio propiamente dicho, que de acuerdo a las reglas del proceso inmediato tiene que hacerse en sesiones continuas e ininterrumpidas. La norma también establece de que el juez que instale el juicio no puede conocer otro juicio hasta que culmine el que ya se inició. Esta regla se aplica en la práctica y no se aplica, ¿no? O sea, yo diría que es de los dos. ¿Por qué? Porque en principio es imposible para un juez no ver otros juicios, más que el juicio que está viendo, porque simplemente un magistrado tiene bastante carga procesal y siempre instala un juicio, realiza un juicio, tiene que iniciar otro, y si uno de sus audiencias se posterga, no va a dejar de ver sus otras audiencias, tiene que seguirlas viendo. Entonces, en términos prácticos, esta regla a veces no resulta. Pero ¿cuándo resulta? Cuando la audiencia se hace en un solo momento, en una sola, y no se está pues postergando para otros días. Y en principio esta audiencia tiene que ser así, resolverse en una sola audiencia, en ese mismo momento, y de esa forma estaríamos cumpliendo con esa regla, que el juez no va a instalar otro juicio hasta que culmine el que ya instaló. Entonces, solo así, y muchas veces se cumple. También en las reglas del juicio oral se aplican las mismas reglas del proceso común, ¿no? Las mismas reglas que se hace el juicio oral en el proceso común se aplican al juicio inmediato. Obviamente, todas las reglas del proceso común se aplican al proceso inmediato, pero de manera supletoria en la medida que también se ajuste a la naturaleza propia del proceso inmediato. No podemos aplicar reglas que son propias de un proceso con naturaleza compleja a algo que no lo amerita. Entonces, eso es lo que viene a ser la audiencia única de juicio inmediato. Y también quería mencionar que en esta audiencia, al inicio, antes de que se inicie una audiencia de juicio oral, también el imputado tiene la posibilidad de acogerse a una salida alternativa, como es el tema de la conclusión anticipada del proceso, que no es lo mismo que la terminación anticipada del proceso, que les había explicado en la audiencia de incoación del proceso inmediato. La conclusión anticipada del proceso podría darse porque el imputado, antes de iniciar un juicio, podría reconocer los cargos que la fiscalía le está planteando, y también le pueden otorgar un descuento hasta un séptimo por debajo del mínimo de la pena, para que este imputado también pueda ser de cualquier forma beneficiado. Y obviamente también con un acuerdo previo, ¿no?, entre la defensa y la fiscal. Entonces la audiencia puede concluir. Entonces habíamos dicho que en el proceso inmediato, en estas dos audiencias, incoación de proceso inmediato y audiencia única de juicio inmediato, existen prácticamente en cada una de ellas un filtro. En total, 2 filtros, ¿no?,
de dos filtros de una acusación, de un planteamiento del proceso inmediato, y también dos momentos en donde el imputado va a poder concluir el proceso bajo las reglas de una salida alternativa de solución de conflicto. Es decir, no necesariamente vamos a terminar los procesos con el desarrollo de un juicio oral y con la emisión de una sentencia. Y de hecho, este nuevo modelo procesal penal, ¿no? Está creado justamente para promover, digamos, que los procesos se resuelvan, ¿no? A través de estos mecanismos, ¿no? Alternativos de solución de conflictos. De que no todo proceso vaya a juicio, sino de que se promueva la justicia consensuada, ¿no? Y que de esta forma se pueda acelerar con los procesos y también se pueda, pues, de alguna forma beneficiar al sistema de justicia, ¿no? Y también sin vulnerar y garantizando siempre lo que vienen a ser los derechos fundamentales de una persona que está siendo procesada e investigada. Siguiente diapositiva, por favor. También quería agregar, ¿no? a la presente exposición justamente que el proceso inmediato había sufrido una serie de evoluciones, no evoluciones, sino, si bien es cierto, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal del 2004, ya existía el proceso inmediato. Sin embargo, han tenido que existir una serie de modificatorias a estas reglas, porque era la misma necesidad, era la misma realidad, los mismos problemas sociales los que amoldaron o los que fueron corrigiendo poco a poco estas reglas del proceso inmediato. Y es que, por ejemplo, inicialmente, con lo que viene a ser el decreto legislativo 1194, que ya está derogado, ¿no? El orden, ¿no? del debate de lo que viene a ser, pues, en la audiencia de incoación del proceso inmediato, era que primero se discutía la medida coercitiva, la comparecencia con restricciones o la prisión preventiva. Luego se realizaba la procedencia de principio de oportunidad de acuerdo al reparto, es decir, una salida alternativa. Y finalmente la procedencia de incoación del proceso inmediato. Entonces, no tenía sentido de que primero se le dicte prisión preventiva a una persona imputada, cuando después ésta se iba a acoger a una terminación anticipada. O cuando declarabas, pues, fundada una prisión preventiva y posteriormente, pues, rechazabas, ¿no? una incoación de proceso inmediato. Entonces, eso no tenía sentido. Es justamente, ¿no? Con lo que viene a ser el decreto legislativo 1307, con el que se cambia ese orden, y es el orden que les había venido explicando, que es justamente que primero se resuelve la incoación del proceso inmediato, luego las salidas alternativas y finalmente la imposición de las medidas coercitivas, ¿no? Entonces, esos son a grandes rasgos de lo que ha venido siendo el proceso inmediato en cuanto a su evolución, y como les digo, esta conjuntamente con la terminación anticipada son procesos especiales que son de simplificación procesal, justamente para mejorar, ¿no? La eficiencia, la respuesta que debe tener el Estado en cuanto a la administración de justicia frente a los delitos que se vienen cometiendo en nuestra sociedad. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Estaré también atento a las preguntas, inquietudes que alguno de ustedes pueda formular, o algún comentario o alguna polémica que quisieran empezar. Gracias. Damos las gracias al doctor Vladimir Cruz Barrera por la ponencia de hoy, con el cual damos por terminado el programa. Invitarlos a seguir por nuestro Facebook y darle like a nuestra página.
recordarles que nuestros videos y talleres están colgados para su revisión. Muchas gracias, doctor, por excelente exposición. Gracias, a ustedes las gracias.